Ya está el doctor Miguel Ángel Cuenya conectado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Aquí, como todas las semanas, estamos listos para platicar algunas cosas relativas a la historia de nuestra ciudad. Y hoy yo quería referirme, digamos, a una historia social que podríamos reflexionar en torno a una historia social de nuestra ciudad en el siglo XIX, ese siglo en el cual ya hemos tocado en diversas oportunidades, fuimos analizando algunos aspectos, pero cuando uno lo ve en su conjunto, se da cuenta de una serie de cosas, de la importancia que tiene el siglo XIX para nuestra ciudad. Por otro lado, yo creo que es importante tener presente que la historia urbana, digamos, es una historia de hombres, mujeres, niños, de gente rica, de gente pobre, de laicos, de religiosos. Es una historia poliétnica, podríamos decir así, que se va enriqueciendo cotidianamente, digamos, con el paso del tiempo. ¿Y por qué esto? Porque la ciudad es un espacio vivo que está en permanente cambio y en permanente transformación. La ciudad es un espacio, nosotros podríamos decir, como dicen los geógrafos, que presenta rugosidades a través del tiempo, es decir, hay periodos de gran expansión, de bonanza, y periodos de estancamiento o periodos de depresión, en donde se puede visualizar en una serie de factores existentes dentro de la ciudad. En un periodo de bonanzas aumentan las construcciones, no necesariamente siempre, pero digamos hay una serie de cambios, lo mismo que en los periodos de estancamiento, en los periodos de depresión. La ciudad es un espacio que no está aislado, es un espacio que está integrado a la región que la circunda, al hinterland podríamos decir, y este hinterland o este espacio se amplía o se reduce eh, en función de la importancia y del papel de esa ciudad. Por eso es que una ciudad se convierte en un polo que atrae o expulsa población y que es de alguna manera un reflejo de la importancia o de la pérdida de esa importancia a lo largo del tiempo. Ahora bien, en el caso de nuestra ciudad, nosotros lo hemos dicho en repetidas oportunidades, de que la ciudad de Puebla es una ciudad, a pesar de la cercanía con la capital de la República, con una fuerte personalidad y con una fuerte presencia a lo largo del tiempo. Y, digamos, hemos hecho referencia al carácter particular de su fundación, hemos hecho referencia al periodo colonial, a la importancia del siglo XVII, en donde entre 1550 y 1675, estamos hablando 125 años, se convirtió en el principal centro productivo de la Nueva España. Y esto es así porque fue creciendo de población, digamos, el comportamiento demográfico es una especie de sismógrafo que nos va marcando la importancia, el ascenso, decadencia o deterioro de un centro urbano. Y en este caso, en 1690, la ciudad llega a superar un poco más de 100.000 habitantes, que es un número para la época verdaderamente extraordinario, solamente superado por la ciudad de Sevilla y la ciudad de México. Es decir, estoy hablando en términos de ciudades de habla hispana, y en donde en 1690 la ciudad de Puebla tenía el doble de habitantes que la imperial Ciudad de México, capital del virreinato peruano. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque así como el siglo XVII fue un siglo de expansión, el siglo XVIII, y esto es importante señalarlo dentro de esta reflexión social, fue un siglo, una centuria de decadencia, una centuria de estancamiento, y en donde la población va disminuyendo. Si en 1690 teníamos poquito más de 100.000 habitantes, para mediados del siglo XVIII la población había disminuido casi en un 50% a 56.000, y la segunda mitad del siglo XVIII se va a estancar más o menos en esa dimensión. Es decir, una serie de factores que no vamos a entrar ahora, factores de carácter económico, factores de carácter político, que llevaron a que la ciudad perdiera esa pujanza, la ciudad perdiera ese brillo que la había
caracterizado. Y esta decadencia económica, decadencia demográfica, nos lleva a este estancamiento del siglo XVIII. Y lo interesante es que la ciudad que nosotros conocemos hoy, digamos, de las cuales nos enorgullecemos, es decir, ese centro barroco, ese centro esplendoroso que nosotros tenemos, ese centro histórico, es de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la ciudad no pasaba por económicamente sus mejores momentos. Y si nosotros estamos hablando de todo este proceso en el siglo XVIII, indefectiblemente tenemos que remitirnos al siglo XIX, en donde es un siglo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, un siglo caracterizado por la destrucción urbana, caracterizado por los sitios militares, por la crisis económica, por los conflictos políticos, por las invasiones extranjeras y los sismos que fueron golpearon y destruyeron también parte de la ciudad. El siglo XIX va a comenzar con una leve recuperación demográfica de 56.000, habría ascendido hacia 1810 a 60.000 habitantes, pero entre la guerra de independencia, la feroz epidemia de tifo de 1812-1813, que llevó al sepulcro casi a 4.500 habitantes de la ciudad. Aparte de eso, el reclutamiento de parte de la población por levas militares y el aumento de la mortalidad por distintas enfermedades, especialmente gastrointestinales y pulmonares, llevó, digamos, a que el declive demográfico, la crisis demográfica se acelerara. A eso sumémosle, digámoslo muy rápidamente, el cólera de 1833, la invasión norteamericana de 1847-48, y eso lleva a que entre 1845 y 1850 la ciudad, la población de Puebla había bajado a lo que nosotros podemos decir su nadir, a unos 35.000 habitantes hacia mediados del siglo XIX. Momento en que paulatinamente, poco a poco, después de la gran batalla de 1867, del 2 de abril, comienza la recuperación pausada, lenta, de la ciudad, hasta alcanzar los 96.000 habitantes a comienzos del siglo XX. Claro, esto es, digamos, más allá de la población, más allá del número de la población, que, como yo decía, esto refleja de alguna manera el comportamiento social, el comportamiento económico. Esto nunca le quitó importancia política y presencia a la ciudad dentro del contexto nacional. Es cierto, miren, debemos tener presente que a pesar de que la ciudad de Puebla o el espacio geográfico en el cual se encontraba la ciudad estaba fuera del área central de los grandes conflictos políticos militares de la primera mitad del siglo XIX, es decir, toda esta guerra civil en torno a la reorganización nacional, nosotros podemos hablar en que entre 1821 y 1867 la ciudad sufrió 9 sitios militares. Y estos sitios militares implicaron conflictos, digamos, que iban más allá de la problemática militar. La ciudad tuvo que defenderse, la ciudad tuvo que enfrentar problemas internos, problemas externos. En 1821, digamos, durante 31 días la ciudad fue sitiada y las actividades económicas tuvieron que continuar. En 1833, justamente el año del cólera, el cólera llega en el mes de agosto, y del 3 al 10 de julio, Patricio Furlong va, digamos, a defender la ciudad de un nuevo sitio. Al año siguiente, Santa Anna va a sitiar la ciudad durante otros 10 días, y en 1834, digamos, nuevamente sitiada la ciudad. Yo no voy a entrar en tantos detalles, simplemente quería referirme a 2 grandes sitios militares que significaron una gran destrucción. El primero, el de 1856, cuando Haro y Tamariz, digamos, representante de los grupos conservadores, sitia la ciudad por 8 días, y ese mismo año, entre marzo y abril, durante 41 días, Ignacio Comonfort vuelve a sitiar la ciudad.
y la bombardean. Y aquí comienzan las grandes destrucciones urbanas. Las grandes destrucciones urbanas. 1856 va a ser un año catastrófico urbanísticamente, con aumento de la pobreza, y que iba a culminar en 1863 con la batalla del 2 de abril, después de un sitio de 62 días, en donde la pobreza cubrió en su totalidad a la ciudad. En una palabra, digamos, nosotros ya hemos dicho cuáles fueron los resultados, digamos, y el deterioro urbano, como la destrucción de los conventos de la Merced de Santo Domingo, San Felipe Neri, San Agustín, la Casa de los Niños Expósitos, todos quedaron en ruinas, quedaron destruidas. Pero sumémosle otro factor, el factor de los temblores, el factor de los terremotos, y en donde desde 1817, casi en un periodo de 1 o 2 años, volvían estos temblores, en donde algunos fueron verdaderamente catastróficos, como el de 1864, que, digamos, generó una gran destrucción urbana. El terremoto de 1864 hizo caer los techos en el convento, digamos, en el hospital de San Roque, en donde murieron muchos de los soldados franceses que habían invadido la ciudad, y en donde los encontró durmiendo. Pero con ese terremoto se cayeron las torres de San Javier, se destruyeron muchas viviendas del barrio de San José, se cayó parte del Portal Morelos, de la Compañía de Jesús se les cuartearon las bóvedas, se cayó parte de las bóvedas de la Concordia, las torres, los campanarios de la iglesia de Analco, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fue una tras otras los procesos de cambio, los procesos de transformación. Claro, pero no todo fue negativo, también hay que decir. A pesar de todo esto, la ciudad siguió adelante, la ciudad y el pueblo se fue recuperando y entraron a realizarse una serie de cambios. Voy a apurar por un problema de tiempo, perdón. Cómo fue el proceso de laicización de los entierros, en donde se puso orden finalmente al gran caos que significaba los entierros en los diversos templos, y, digamos, finalmente se va a fundar en 1881, se va a establecer el Panteón Municipal. En 1891 se crea y se inaugura el Panteón Civil Católico de la Piedad, y en 1894 el Panteón francés, que fue de alguna manera el reflejo de la gran reactivación social, política del porfiriato, en donde Puebla comienza después de mucho tiempo a levantar, digamos, las ruinas y construir un nuevo espacio mucho más habitable para vivir. Había pasado un siglo verdaderamente catastrófico y, digamos, a pesar de eso, Puebla se pudo recuperar, Puebla volvió a adquirir el brillo, la presencia y la importancia que había perdido a finales del siglo XVIII. Muchas gracias, es lo que yo les quería decir. Gracias, querido doctor Cuenya, y nos saludamos la siguiente semana.